¿Qué onda, chavos? Buenas noches. El lunes se nos hizo miércoles y apenas nos juntamos, pero eh, pues el ejercicio que hicimos la semana pasada creo que salió muy bien. Salió interesante lo que hicimos. Y bueno, lo que platicamos es que íbamos a tratar de ser un poco más concretos y Carlos propuso en la semana un tema que creo que nos gustó, que es hablar de lo que están hablando los precandidatos del frente, que es de un gobierno de coalición. Y me parece un tema sabrosísimo para platicarlo, digamos, entre ciudadanos. Y no sé si el politólogo o el historiador quisieran un poco dar una introducción de qué cosa es un gobierno de coalición. Déjenme aprovechar de... Carlitos, felicidades. Es un honor formar equipo con el maestro. Y bueno, pues desde hace un montón de tiempo estamos aquí planeando cosas juntas. Felicidades, amigo. Sí, yo también quiero felicitar a Carlos, acaba de transformarse en maestro en ciencia política. La verdad es que un honor haber estado compartiendo con él alguna vez el aula y bueno, ahora ya todo un maestro. La verdad es que felicidades, hermano. Pues a ver, señor politólogo, ¿qué carambas deberíamos de entender los ciudadanos de a pie con un gobierno de coalición? Está silenciado, Carlos. Carlos, estás en silencio. Sí, creo que ya lo va a resolver. Ya estás. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, Adelante. ya escuchamos, hermano. Ah, pues gracias por las felicitaciones, amigos. Son parte también importante de lo que he vivido como politólogo. Eh, los dos, Alex desde la escuela y tú, Ramón, desde lo profesional con lo de México Libre. Entonces, he aprendido también mucho de ustedes. Mira, un gobierno de coalición, así como debe de entenderse, es un gobierno donde se conjugan dos fuerzas políticas, que pueden ser de cierto parecido ideológico o en este caso sería de pues, totalmente cosas ideológicas diferentes. Esto se hace para tener un gobierno, o sea, un gobierno que sea estable. Esto en el presidencialismo mexicano es una cosa que es rara para nosotros porque siempre el presidente siempre llega con su partido político y es el que manda. Entonces, un gobierno de coalición invita a que se haga política en el Congreso, o sea, que el presidente escuche al Congreso y que el Congreso escuche al presidente. Eh, si logran hacer esto del frente, sería algo inédito en nuestro país. Alex. Sí, efectivamente, como dice el politólogo, el buen amigo Carlos, el gobierno de coalición es cuando dos o más fuerzas políticas, recordemos que además en este caso son tres, el PRI, el PAN, el PRD, trabajan juntos para formar un gobierno en el que van a compartir la responsabilidad. Esto es decir, tomar decisiones y gobernar el país, ¿no? O sea, efectivamente sería ponerse o de alguna manera quitarle el poder al presidente per se y dárselo a las cámaras, dárselo a los gobernadores, dárselo al gobierno completo de coalición, es decir, para repartirse, digamos, todo lo que es de manera equitativa el trabajo de lo que es gobernar un país. Yo creo que es una bonita oportunidad, todo este tema para empezar a cambiar de facto el sistema político mexicano. Entonces, bueno, sí, sí, dime, Ramón. No, dale, más bien termina la idea porque justo por ahí creo que tendríamos que discutir o platicar. Entonces, Eh, termina. sí, entonces lo que yo creo es que efectivamente, como decía Carlos, es que no hemos vivido un sistema así, realmente el país nunca lo ha tenido. Tuvo la oportunidad de hacerlo Fox, pero bueno, todos sabemos cómo terminó esto. Y lo que yo creo es que desde
esa posibilidad de cambiar la política también puede ser desde la ciudadanía. También sería en que nosotros como ciudadanos nos apliquemos más, conozcamos más y empezamos a involucrarnos más en conjunto con estos, los que queden en el poder. Los aspavientos es porque me emociona el tema. Justo por aquí quisiera que fuera la plática por varias circunstancias. Mira, en lo que se supone que termina, en lo que se supone que queda México libre cuando pues nos niegan el registro, es que pues se quedaban las ligas y se quedaban la estructura para que los ciudadanos que habíamos aprendido algunas cosas, para que los ciudadanos que nos habíamos capacitado, y bueno, evidentemente que tenemos algunas ligas ideológicas, pues pudiéramos mantener, digamos, un esfuerzo, ¿no? Y a mí me parece un momento afortunado que se empieza a hablar de un gobierno de coalición y lo que tendríamos que hacer los ciudadanos es definir qué vamos a hacer con un gobierno de coalición, porque me parece, no sé si eso está escrito en alguna teoría política, pero al menos así como, insisto, como ciudadano de a pie, la sensación que tengo es que un gobierno de coalición tendría que ser un tanto transitorio, tendría que ser un gobierno que sentara, como dice Alejandro, sí, las bases para un cambio de estructura, para un giro, digamos, en la forma de gobernarse, pero luego esa nueva manera de gobernar tendría que empezar a echar raíces, ¿sí? Y bueno, tendríamos que esperar y empujar un resultado, ¿sí? Y un poco la pregunta entonces para Xóchitl, para Beatriz, para Santiago es, está bien, nos están vendiendo un gobierno de coalición, suena bien, porque claramente el país, pues las estructuras ya están cojas y las cosas tienen mucho tiempo sin encaminarse bien, pero ¿qué nos ofrecen? ¿Cuándo dan el resultado? En 6 años lo veo difícil. Sí, me parece que tendría que ser una transición bastante más larga y bastante flexible, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? A ver, ahorita empieza tú, Alex. Yo creo que en ese sentido, suena, ¿cómo llamarle? Como muy romántico pensar que en 6 años se podría ver un cambio. Sin embargo, lo que yo creo es que si lo hacen de la manera correcta, se puede. Es decir, es como el mismo caso, y hago un paréntesis, digamos, al tema, el caso del narcotráfico. Es decir, en 6 años sí puedes hacer un cambio en el narcotráfico. Ya lo estamos viendo con Nayib Bukele, lo que está haciendo ya en El Salvador. Sí puedes darle un golpe al timón, siempre y cuando lo hagas con toda la decisión, con toda la fuerza. Y si nos vamos a que, ok, dentro de un gobierno de coalición, vamos a ver cómo nos repartimos los cargos, las decisiones, las responsabilidades, pero pero esto lo vamos a negociar, pero esto vamos a dejarlo con alguno de Morena. Entonces, se va a echar todo a perder Oye, o no va a ser con la contundencia necesaria. medio estás proponiendo a El Salvador como ejemplo. Nada más en el sentido de... El gobierno de coalición tiene una gravedad, ¿sí? Porque en teoría las coaliciones se forman para generar unas mayorías que precisamente permitan una gobernabilidad. Y aquí la verdad es que no aspiramos a que el PAN y el PER, porque Carlos atinadamente decía la plática pasada, vamos a ver qué va a pasar con las cámaras, ¿sí? Lo que va a pasar si la cosa del frente funciona y si la cosa del frente agarra impulso y se cierra un poco la brecha, sí, lo que va a pasar es que vamos a tener una elección bien reñida y lo que va a pasar es que vamos a tener una Cámara bien dividida, ¿sí? No va a alcanzar con la coalición, aun si el PRD suma los 2 o 3 diputados que vaya a conseguir, ¿sí? Aún así, no les alcanza para hacer un gobierno de coalición que empuje la gobernabilidad. Y igual van a pasar otros 6 años como oposición o en el gobierno,
pero negociándole a los gobernadores y a la fuerza en la Cámara de Morena. ¿Cómo ves, Carlos? Mira, ahorita la pregunta que lanzaste antes de tu opinión, Ramón, es de que después que siguen el gobierno de coalición, se logra el gobierno de coalición, cosa que la veo poco probable, lo que seguiría sería un tipo de gobierno parlamentario, donde las decisiones se tomaran en el Congreso y que el presidente perdiera fuerza. Recordemos que México tiene un sistema presidencialista desde yo creo, Todo Latinoamérica. a toda Latinoamérica, pero vamos a hablar bueno, estamos hablando del caso mexicano. Tendríamos que romper todo eso. Y ahorita estoy recordando una cosa que se dio con Peña Nieto. Con Peña Nieto, cuando entra este pacto por México, pues se puede decir que fue algo de un gobierno de coalición, porque tuvo el PRI, tuvo el PAN y tuvo el PRD, y al final sacaron 10 reformas, 10, 14 reformas estructurales. Entonces creo que ya tenemos esta forma, ya tenemos antecedentes recientes de lo que posiblemente podría ser un gobierno de coalición. Aquí la situación también podría ser realmente las agendas de los partidos, el PRD y el PAN se pueden combinar. Yo creo que es muy complicado que de repente alguien diga, hablemos de cosas a lo mejor que son difíciles de que se entiendan. El aborto, la eutanasia, son cosas que al final se tienen que discutir. ¿Por qué? Porque eso, si se aprueban o no se aprueban, tiene que ver con los presupuestos. Entonces, es lo que debemos de ver si realmente se puede hacer un gobierno de coalición. Cuando en México estamos acostumbrados a ver un presidencialismo gigantesco, donde una persona siempre ha tomado las decisiones. Esto que hace el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue lo que hizo Salinas, fue lo que hizo todos los presidentes priistas, en una caso también lo hizo Calderón, o sea, son situaciones unipersonales. Entonces yo creo que es complicado lograrlo desde el punto de vista politológico. Sí creo que la posición ciudadana entonces es un poco pedir que expliquen, ¿no? Oigan, suena cool, sobre todo suena algo familiar para quienes vemos a la cuarta transformación como el enemigo a vencer. Digamos que todo ese sector que serán personas que hablan de democracia, que hablan de una serie de conceptos, pues lo de gobierno de coalición suena que alguien se puso de acuerdo, ¿sí? Pero muy claramente nos tendrían que decir la coalición cuál es el objetivo, ¿sí? Y cómo se va a llegar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué querríamos los ciudadanos un gobierno de coalición, Alex? Bueno, lo que yo estaba diciendo hace un momento es, en primera, la toma de decisiones yo creo que es muy importante, es decir, lo que decía Carlos, ¿no? Sí, hay temas, creo que el aborto ya está resuelto, creo que ya quedó a nivel nacional, pero las cuestiones como la eutanasia, entre otras, de ese tipo de factores que la agenda del PRD es muy distinta a la agenda del PAN, a la misma agenda del PRI. Sin embargo, es parte de lo que decía la parte lastimosa de la política, ¿no? Pero habría que discutirlo ahorita, Alejandro, porque justamente si nos sentamos a discutir eso ahorita no acabamos nunca. Yo creo que bien valdría la pena ponerse a discutir cómo salvamos al país y patear esos temas complicados, pues yo para otro momento en concreto, no sé si 3 años, 6 años, 2 sexenios. Entonces tú, para ti, Ramón, el objetivo de la coalición sería sacar a la cuarta transformación del gobierno. Ese es el objetivo principal. Entonces, no, se parece la afirmación, pero déjame limitarla un poquito. O sea, sí se trata de sacarlo, pero sacarlo no es el objetivo per se. Y justo lo que yo propongo es, díganos qué es lo que nos van a entregar a cambio de la cuarta transformación, porque no queremos otro, o sea, es el PRI al quien le vamos a entregar el poder. Es el PRI que inventó lo que ahora hace Morena peor, pero lo inventaron ellos. O sea, hace 10 años estas reuniones eran para ver cómo sacábamos el PRI del Estado al menos, ¿sí? Entonces,
Lo que yo digo es, a ver, díganos, pongámonos de acuerdo, ¿qué les decimos? ¿Qué queremos? ¿Un gobierno parlamentario? A mí me suena bien. ¿Qué Yo queremos? creo que antes de pasar la hoja, yo creo que sí hay que dejar algo claro, ¿no? Porque ahorita ya lo escuché tanto de Carlos como de ti mismo, Ramón, el mencionar este gobierno actual como la cuarta transformación. Yo sigo pensando que es la cuarta transformación del PRI, pero del país no, ¿no? Es decir, si es una cuarta transformación, ¿qué están transformando? O sea, el sistema político es exactamente el mismo, no hay una transformación. Precisamente si cambiáramos a un sistema parlamentario, eso sí podría entrar como una cuarta transformación. Pero lo que están haciendo simplemente es poner otro partido en el gobierno que hace las mismas prácticas que los anteriores y que funciona bajo la misma base política, bajo el mismo sistema político y no hay una transformación real. Entonces, llamarle cuarta transformación es una falacia. Y es una falacia histórica, además, porque en el sentido, cuando, por ejemplo, si decimos la época de Cárdenas y la llamamos el cardenismo, es porque hizo algo que es digno de ser llamado así. Es como si yo me atreviera a decir que el dar clases en una escuela y yo me atreviera a decir desde este momento es el cambronismo en estas clases, ¿no? O sea, es falaz decirlo. Vamos a andar Nada más. todos encambronados. Eh, Carlos, Bueno, respondiendo a lo que tú, la cosa que cuestionabas, Ramón, yo creo que se va a ver si es que la coalición triunfa, la coalición del frente, dependiendo de quién sea el que encabece la coalición y quién sea el presidente o presidenta de México, porque ahí veremos cuál va a ser la agenda. Y ahí veremos si realmente va a querer compartir el poder con los demás o si se va a imponer como lo han hecho todos los presidentes. Aquí en México, la política para mí siempre se ha hecho como de imposición más que de acuerdos. Entonces, cuando se sepa en septiembre quién va a ser el candidato o la candidata del frente y cuando se sepa en el 24 si gana, ahí se va a ver a dónde va a girar la agenda de coalición. Mientras, vemos, no sé, a Santiago Krill, no me imagino con las propuestas de Beatriz Paredes o de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez es un personaje que es como, no tiene un espectro político, puede estar con unas cosas muy de izquierda, puede estar con unas cosas muy de derecha, pero Krill sí es totalmente de derecha. Entonces ahí se verá, te digo, cuando lleguemos con el presidente o presidenta del frente, cómo va a ser la administración del 24-30. ok, ese tema está interesantísimo, Carlos. ¿Qué va a pasar? Ya pasó que quedaron fuera los perredistas y se bajaron. Los precandidatos del PRD, digamos, no alcanzaron a juntar las firmas y lo que hicieron fue pues lo que siempre hace el PRD, lo que siempre hace la izquierda mexicana, desconocer los resultados, decir que no, pues es que yo sí tenía, pero no me los contaron. No sé cómo está ese proceso, no sé si hay alguna revisión, no sé, lo que sí veo es que le chillan al PRD para que no se baje, ¿sí? La cosa del PRD es que Mancera y Airoles sí juntaron las firmas, pero las juntaron en las respectivas entidades donde gobernaron. Entonces, Airoles era muy fuerte en Michoacán, Mancera era muy fuerte en la Ciudad de México, pues ahí juntaron las firmas. Y la regla del frente era que tenía que juntar las firmas con una dispersión en 17 estados. Y por eso no pasaron el filtro de los 17 estados. Tienen las firmas, pero no la dispersión geográfica. Y entendemos lo de la dispersión porque hemos andado juntando firmas varias veces. Ajá, Eh, ajá. entonces, sí quedaron fuera, legalmente quedaron fuera, andan de chillones y se bajan del frente y ahora hay que estarnos rogándoles, pues, ¿cuál frente? ¿Sí? Ahora, Eh, con De la Madrid pasa lo contrario. Eh, Dice que nos estamos quedando sin tiempo, pero ahorita que nos corte, todavía tenemos 10 minutos. Sí, De la Madrid me parece que lo hace de la manera muy correcta. Queda fuera, parece ser que de manera correcta, y lo que dice es que siga apoyando el frente. Entonces, a mí me parece, porque además
el otro pedacito del análisis es esto, y que el frente solamente sirve si se gana, porque claramente lo más probable es que va a ganar Morena, ¿sí? Y lo que necesitamos es que el frente se mantenga, que genere un frente opositor desde el Congreso. Alex. Sí, efectivamente, esto sería, bueno, lo que parece ser que va a pasar. Y precisamente en el mismo toma de decisiones le anexamos más bien las legislaciones y las políticas que se vayan a impulsar. Para esto, de hecho, creo que esa es la posición que está tomando el PRD, en el sentido de, ok, ya no vamos a poner nuestro candidato, bueno, el resto de las canicas, ¿cómo nos las repartimos, no? Así como diría el buen Carlos. Y no nada más sería de repartir puestos políticos, sino cómo legislar en armonía, ¿no? Entonces, cómo buscar una representación plural, que en un gobierno de coalición se debe de representar, digamos, la gama más amplia de las perspectivas de cada uno de los frentes, de cada uno de las opiniones de los partidos, y cómo se van a ver involucrados y aportar diversas visiones y soluciones a los problemas que va a tener el país. Y en esa amplitud es en donde tiene que caber ir a buscar las coincidencias y las claras puntos, los claros puntos de oposición, bueno, pues hay que acomodarlos para después. A mí sí me parece que estamos en una situación en la que lo que se necesita es rescatar al país. Siendo muy novelesco, estamos como en Game of Thrones, es todos contra los demonios, y todos son los Lannister incluidos, y todos son todos, porque si no, no salimos del apuro. Carlitos. Sí, en eso coincido contigo, Ramón. Hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Aquí lo tengo en la librería, ahorita lo saco. Ahí menciona la forma en que llega un populista al gobierno, al poder, y hay cuatro factores, y los cuatro los cumple López Obrador. Ahorita no me acuerdo exactamente cuáles son los factores, prometo leerlo. Pero al final lo que menciona el libro, en todo el libro, es que la única forma de quitarles el poder a ese tipo de personajes políticos es unir a todas las fuerzas políticas, aunque no sean del mismo espectro ideológico. Es la única forma, y que en la siguiente elección ese tiene que ser el objetivo de todos. Quitar a la extrema, ahorita sería, no sé si era extrema derecha o extrema izquierda, al final no hay una definición con este gobierno, pero quitarlos. Y para eso se necesita de todos los partidos. Ahí menciona que los partidos políticos sirven como guardianes de la democracia. Aquí la situación es que es un libro escrito por norteamericanos, por americanos, y ellos tienen una visión diferente de los partidos políticos que tenemos nosotros aquí en México, que los vemos como una cueva de ladrones. Entonces, es a donde está el meollo, o sea, como yo ciudadano, que no estoy metido en la política como nosotros, apoyamos a quien permitió que llegara este canijo al poder, y ahora dicen, pues lo sentimos, hay que recuperar y hay que hacer un gobierno de coalición. Ese es el punto. Entonces, debemos de luchar, o debemos de ver, porque si va a ser un gobierno de coalición, que sea, como mencioné hace un rato, para quitar a este canijo del poder, para quitar a todas sus huestes, y para, ahora sí, después ya que venga la competencia en la siguiente elección, para ver quién se queda, pero con la condición de que nunca vuelvan a permitir que entre este tipo de personajes a la política, que no vuelva a existir otro López Obrador que ha destrozado la política desde los 2000, lleva 20 años haciendo esto. 20 años haciendo eso. Qué buen dato, Carlos. A ver, quedan 5 2000. minutos y propongo que tomemos 2 minutos cada quien. Es bastante buen tiempo. Entonces, para masticar esto, imagínense que hacemos unos cortecitos y le mandamos esto que vayamos a decir a cada uno de los, o sea, a Xochitl, a Beatriz y a Santiago Krill, a cada uno de los precandidatos, y lo que les decimos es, a ver, ¿qué es lo que ofreces? Porque vas a hacer un gobierno de coalición, ¿para qué? ¿Sí? A mí sí me interesa, y ahora se lo estoy diciendo a ellos, me estoy tomando mis 2 minutos, sí, a mí sí me interesa saber
¿Cuál es la estructura que están poniendo? O sea, ¿cuál es el nuevo gobierno? ¿Va a ser un gobierno parlamentario, semiparlamentario? Y más allá de esas palabras, lo que nos tienen que explicar es qué es lo que va a funcionar distinto, ¿sí? Al gobierno de Fox, y se me fue ahorita el nombre, el secretario de Relaciones Exteriores, le criticó que no tuvo los pantalones, o sea, su propio gobierno, exsecretario de Gobierno de Relaciones Exteriores, le criticó que no tuvo los pantalones para romper este tema de los lazos de corrupción, de cómo se meten las empresas, meten el dinero a la política, ¿sí? Él claramente tiene una tesis en donde dice, con el impulso que traía Fox, era el momento de modificar las fuerzas económicas, y finalmente no lo hizo, nos lo quedó a deber. Entonces, ¿qué es lo que nos están ofreciendo a los ciudadanos y un gobierno de coalición para cambiar qué cosas, qué es lo que va a funcionar distinto? Y a mí me gustaría, Beatriz, que es una persona que muestra una expertise en el tema del constitucionalismo, lo defiende desde la tribuna del Senado, pues nos dijera cuál es el resultado del gobierno de coalición. ¿Sí? Alex. Muy bien, dirigiéndome a los líderes del frente, que esperemos que, bueno, el que sea se transforme en el presidente de México o presidenta de México. Me gustaría, la visión ciudadana que nosotros tenemos es enfrentar este gobierno de coalición que proponen a través de estabilidad y desafíos. Es decir, si bien un gobierno de coalición puede ofrecer la estabilidad al evitar una concentración excesiva de poder, también puede ser desafiante. Es decir, los desacuerdos entre los partidos puede rebasar la toma de decisiones y potencialmente llevar a una inestabilidad si no se manejan adecuadamente. ¿Cuáles van a ser los canales en el que estos retos de comunicación, de toma de decisiones, se van a mejorar? Porque el contexto de México que tenemos es que si bien un gobierno de coalición puede ser beneficioso al abordar la diversidad política y social del país, que hay que tomar mucho en cuenta la parte social, también se debe de asegurar todas las múltiples perspectivas que tenemos, que además son bastante amplias en todo el país, y cuáles, lo que sería en concreto es cuáles van a ser los mecanismos sólidos de comunicación y de toma de decisiones para el beneficio del país. Y que nos digan desde ahorita cómo se van a poner de acuerdo, no que se vayan a empezar a poner de acuerdo cuando, en el supuesto, quedaran en el poder. Carlitos. Yo voy a ser un poquito más breve. Va a ser un gobierno de coalición. En la coalición también entraría algunos personajes de Morena, porque al final ellos van a seguir teniendo poder, ¿eh? Si es que llega Xochitl, o llega Beatriz, o llega Krill, van a tener 40, 45%, 50% del Congreso. Entonces, ¿también se vale sentar a la mesa a ellos o van a seguir polarizando al país? Esa es la pregunta. Pues sí, porque la posición tendría que ser, una vez que llegas al poder, sí, ser inclusivo. La estrategia de Morena va a seguir siendo, justamente, aún fuera de la presidencia, ellos la van a seguir jugando a quebrar las estructuras y quedarse con lo que puedan pues Conservar el poder. conservar, así es. Está a punto de acabarse esta cosa. Me gusta un montón. Nos conectamos otra vez, ya no para... Bueno, ya voy a pagar. Amigos, muchas gracias. Ahora hacemos cortes, ediciones y a ver qué producimos para la gente, ¿no? Y ya, se